El cielo nocturno es un engaño. Miramos hacia arriba y vemos puntos de luz, serenos y distantes. Sentimos paz y belleza tranquila. Pero esto es una ilusión. Cada una de esas luces es un horno furioso, un sol. Muchos están rodeados de mundos que no podemos ver. Mundos perdidos en la inmensa oscuridad entre las estrellas. El universo no es silencioso ni pacífico. Es un vasto océano de violencia cósmica y misterio. Estamos a la deriva en una balsa pequeña y frágil, felices e inconscientes de lo que nada en las profundidades. El silencio que percibimos no es vacío. Es la quietud de un cazador en las sombras. ¿Qué somos realmente? Somos un accidente fugaz en una mota de polvo cósmico. Hemos construido nuestras civilizaciones. Hemos construido nuestras creencias. Hemos construido toda nuestra realidad bajo la suposición de que estamos solos. Esta suposición es peligrosa y arrogante. Miles de millones de galaxias. El silencio es un rompecabezas. Una paradoja. En 1950, el brillante físico Enrico Fermi estaba almorzando con sus colegas. Estaban discutiendo la alta probabilidad de vida extraterrestre. Dada la edad del universo y su vasto número de estrellas, la vida inteligente debería ser común. Civilizaciones mucho más antiguas que la nuestra deberían haber tenido tiempo de sobra para colonizar la galaxia. Entonces, Fermi hizo una pregunta simple, pero profundamente escalofriante. ¿Dónde está todo el mundo? Esta pregunta ha resonado a través de las décadas, un testimonio inquietante del gran misterio cósmico. El silencio de las estrellas no es solo una ausencia de ruido. Es una respuesta en sí misma, y ninguna de las posibles interpretaciones es reconfortante. Piensen en las implicaciones. Una posibilidad es que nosotros somos, contra todo pronóstico, realmente los únicos. Que la cadena de accidentes cósmicos que llevó a la vida inteligente en la Tierra nunca ha ocurrido en ningún otro lugar. Este concepto, conocido como la hipótesis de la Tierra rara, es a la vez solitario y aterrador. Significaría que somos los únicos guardianes de la conciencia en este vasto y vacío cosmos. Otra posibilidad, más oscura, es que las civilizaciones inteligentes inevitablemente se destruyen a sí mismas antes de que puedan lograr el viaje interestelar. Se queman en fuego nuclear, sucumben a plagas creadas o agotan sus planetas. El silencio, en este caso, es un cementerio. Estamos escuchando los ecos del fracaso universal. En el verano de 1947, algo cayó del cielo sobre las llanuras desoladas de Nuevo México. No era un globo meteorológico. Los informes iniciales del campo aéreo del ejército de Roswell fueron claros. Habían recuperado un disco volador. La historia llegó a los periódicos como un trueno. Por un breve y brillante momento, el mundo contuvo la respiración. La confirmación parecía haber llegado. No estábamos solos. Pero luego, con la misma rapidez, la historia fue retractada. La explicación oficial fue cambiada. Era un globo meteorológico, dijeron. Un objeto simple y mundano. La historia se cerró. Pero el misterio apenas comenzaba. El incidente de Roswell se convirtió en una cicatriz en la conciencia estadounidense. Una herida que nunca ha sanado verdaderamente. Los testigos contaron una historia diferente. El ranchero Mac Brazel, quien descubrió los restos por primera vez, describió materiales diferentes a todo lo que había visto. Extrañas láminas metálicas podían arrugarse hasta formar una bola, pero se desplegaban sin una sola arruga. Vigas en Y, símbolos extraños, de color púrpura, parecidos a jeroglíficos grabados en ellas. Estos no eran los componentes de ninguna nave terrestre conocida. Luego vinieron los susurros, relatos en voz baja del personal militar, historias de un segundo lugar del accidente. El miedo a los extraterrestres no siempre es lejano y cósmico. A veces, es terriblemente personal. Es el miedo a una presencia en tu habitación por la noche. Es el miedo a perder el control. El caso de Betty y Barney Hill en 1961 es el ejemplo principal. Una pareja que regresaba a casa en coche por las montañas blancas de Nuevo Hampshire. Ven una luz extraña en el cielo. La siguen. Se acerca. Experimentan un periodo de tiempo perdido. 2 horas que no pueden recordar. El terror llega después, en sus pesadillas y a través de la regresión hipnótica. Bajo hipnosis, ambos contaron una historia escalofriante y fragmentada. Ser llevados a bordo de una nave. Ser sometidos a exámenes físicos por pequeños seres grises.
seres con grandes ojos que les rodeaban la cabeza. Luego está el caso de Travis Walton en 1975. Un grupo de leñadores en Arizona vio cómo su compañero fue alcanzado por un rayo de luz desde un disco masivo y flotante. Walton desapareció. Sus amigos lo denunciaron a la policía, aterrorizados y sospechosos de asesinato. Pasaron pruebas del detector de mentiras, pero la sospecha permaneció. Durante 5 días, Travis Walton estuvo desaparecido. Reapareció en una carretera, desorientado y traumatizado. Describió despertar dentro de la nave, rodeado por los icónicos extraterrestres grises. Se defendió. Luego se encontró con seres de aspecto más humano. ¿Podría ser nuestra historia una mentira? Nos enseñan una progresión lineal del logro humano. Pasamos de cuevas a chozas de herramientas de piedra a trabajar el metal. Construimos pirámides con pura ingeniosidad y monolitos con pura fuerza bruta. Pero ¿es esa toda la historia? Cuando miras la evidencia, una narrativa diferente empieza a surgir. Una narrativa susurrada en textos antiguos y grabada en piedra por todo el mundo. La teoría de los antiguos astronautas sugiere que tuvimos ayuda. Que seres extraterrestres visitaron a nuestros ancestros, fueron tomados por dioses y nos regalaron conocimiento, tecnología y quizás incluso nuestro propio ADN. Esta idea no es solo fascinante, es profundamente inquietante. Mira la evidencia con ojos abiertos. La Gran Pirámide de Giza, construida con una precisión matemática que hoy nos costaría replicar. Las enormes plataformas de piedra de Baalbek en Líbano, con bloques individuales que pesan más de 800 toneladas. Las intrincadas líneas de Nazca en Perú, figuras gigantes talladas en el suelo del desierto, visibles solo desde el cielo. El silencio del cosmos es una presencia constante y molesta. Hemos pasado décadas escuchando apuntando nuestros radiotelescopios más sensibles, esperando un solo susurro inteligente en la estática cósmica. El proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ha sido un esfuerzo monumental. Sin embargo, el resultado ha sido una quietud inquietante e ininterrumpida. Este gran silencio es quizás más aterrador que encontrar una flota hostil en nuestra puerta. Nos obliga a confrontar posibilidades que son profundamente inquietantes para nuestra visión del universo centrada en el ser humano. Imaginen una colonia de hormigas viviendo en un trozo de tierra junto a una supercarretera. Las hormigas viven su día a día, sus guerras, su búsqueda de comida completamente ajenas a la compleja civilización de bestias de metal que pasan rugiendo a centímetros de ellas. Sus sentidos no están equipados para comprender la existencia o el propósito de la carretera. ¿Podríamos ser la humanidad de esas hormigas? Hay federaciones galácticas, rutas comerciales interestelares, energías cósmicas a nuestro alrededor, que somos simplemente demasiado poco sofisticados biológica y tecnológicamente para percibir. Estamos escuchando ondas de radio, pero tal vez ellos se comuniquen a través de gravedad modulada. ¿Por qué la imagen de un extraterrestre nos llena de un miedo tan primitivo? El miedo no se trata solo de hombrecitos grises, platillos voladores. Va mucho más profundo. Es una respuesta psicológica y evolutiva a lo desconocido. Durante miles de años, la supervivencia de la humanidad ha dependido de nuestra capacidad para reconocer amenazas en nuestro entorno. Aprendimos a temer al depredador en las sombras, a la tribu rival al otro lado de la colina, a la serpiente venenosa en la hierba. Este mecanismo de detección de amenazas está grabado en nuestros cerebros. La pantalla grande ha sido nuestra ventana principal al encuentro alienígena. Ha moldeado nuestras expectativas y alimentado nuestras pesadillas durante más de un siglo. Desde el principio, los cineastas entendieron el poder del extraterrestre como una metáfora de nuestros miedos. En los años 50, durante el apogeo de la Guerra Fría, los alienígenas eran invasores. Películas como La Guerra de los Mundos, la invasión de los ladrones de cuerpos, la amenaza insidiosa del comunismo, el miedo a la infiltración, la pérdida de la individualidad. El alienígena era un sustituto del enemigo en las puertas. El cine se convirtió en un campo de batalla para nuestras ansiedades. A medida que la sociedad cambiaba, también lo hacían sus alienígenas. El visitante benévolo y con aspecto de niño de E.T., el extraterrestre, reflejó un breve periodo de esperanza y asombro en los años 80. Pero esto fue una excepción. Entonces, ¿sobrevivirías a un encuentro con extraterrestres? La pregunta no es sobre tu fuerza física o tu acceso a armas. Es una pregunta sobre tu fortaleza psicológica. Se trata de tu habilidad para enfrentar lo completamente desconocido. Después de analizar la evidencia, las teorías y los miedos, llegamos a una conclusión profunda.
El terror que inspiran los extraterrestres no es realmente sobre ellos. Es sobre nosotros. Es un reflejo de nuestras propias limitaciones, nuestras propias ansiedades y nuestro propio lugar en el cosmos. No tenemos miedo de lo que ellos puedan ser. Tenemos miedo de lo que podríamos descubrir sobre nosotros mismos. El miedo al extraterrestre es, en su esencia, el miedo a la insignificancia. Durante toda nuestra existencia, hemos sido los protagonistas de nuestra propia historia. Nuestras religiones, nuestras filosofías, nuestra ciencia, todas ponen a la humanidad en el centro. Un encuentro con una inteligencia muchísimo superior nos degradaría de protagonista a un personaje secundario en una historia que no se trata de nosotros en absoluto. Conquistar el miedo a los extraterrestres es conquistar el miedo a lo desconocido mismo. Requiere un cambio de perspectiva, una aceptación de nuestra propia pequeñez